la sísmica de refracción y lo que es la sísmica de reflexión. Lógicamente, en la sísmica de refracción, lo que vamos a estudiar y analizar son las primeras llegadas, que serán ondas directas o ondas refractadas. Y en sísmica de reflexión, lo que nos interesa son todas las reflexiones que lleguen a nuestro sismograma, a cada uno de nuestros geófonos. Por lo tanto, sísmica de refracción, estudiaremos las refracciones producidas por discontinuidades en el terreno, y en sísmica de reflexión estudiaremos las reflexiones de las ondas sísmicas producidas por discontinuidades o estructuras en el subsuelo. Esta es una imagen de lo que son las trazas sísmicas. Como se ha comentado, las trazas sísmicas es un registro continuo de los movimientos del terreno que son captados por unos sensores que son los geófonos y que lo que realizan es transforman ese registro continuo en una fuerza electromotriz. La representación de lo que está llegando de estos movimientos a los geófonos se muestra en esta imagen y son lo que se denominan trazas sísmicas. La traza sísmica A sería la traza en un geófono cualquiera, en lo que se ve que no hay ningún movimiento, ya que tenemos esa línea recta, hasta que llega un momento que llega al geófono un tren de ondas, una llegada sísmica, por lo tanto se produce el registro de esa onda sísmica hasta otra vez volver a su estado normal, es decir, se deja de detectar. Los distintos equipos de medida sísmica, así como los software de interpretación, suelen tener opciones para mejorar o distintas opciones de representación de estas trazas sísmicas. Simplemente se suele hacer, sobre todo en sísmica de reflexión, para mejorar la continuidad de los reflectores. Entonces se ve en la imagen como a partir de una traza sísmica, como puede ser la A, podemos tener distintas representaciones finales que mejoren la calidad o la representación del conjunto de trazas, ¿no? Lo que sería un sismograma. En la figura B se ve una opción que sería dejar solo la parte de la derecha de la traza sísmica, y normalmente se rellenan para que se vean mejor esos reflectores. En la imagen C se observa lo mismo, lo que pasa que se mantiene la parte izquierda de esas ondas sísmicas. El conjunto de trazas sísmicas lo que nos va a producir son los sismogramas. En la imagen de la izquierda se ve el conjunto de trazas sísmicas para un número de geófonos, de 12 geófonos en concreto. La sísmica de refracción, como hemos dicho, lo que intenta determinar es los espesores y las velocidades de los medios en los primeros metros superficiales, y se basa en la localización de las primeras llegadas, que como dijimos van a ser ondas directas u ondas refractadas. El procedimiento para establecer los parámetros del subsuelo, es decir, determinar esos espesores y esas velocidades de ondas sísmicas por los medios, consiste en, a partir de esas trazas sísmicas, vamos a marcar las primeras llegadas. Por tanto, en sísmica de refracción, lo único que nos interesa es la primera llegada, el momento, el instante en el que llega la onda sísmica a nuestros refractores. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en cada una de las trazas sísmicas de cada uno de los geófonos, es decir, en este sismograma, es detectar o marcar cuáles son los tiempos de primeras llegadas en cada uno de los geófonos. El resto de la traza sísmica, desde el punto de vista del método de sísmica de refracción, no nos interesa. Lo que se realiza a continuación es la representación en estas dromocronas, en estos gráficos distancia-tiempo, el tiempo de llegada de las distintas ondas o de estas primeras llegadas de ondas sísmicas a los geófonos. De manera que vamos a representar en un gráfico para el geófono 1 el tiempo que ha tardado en llegar la primera onda sísmica, para el geófono 2 el tiempo
para el geófono 3 también el tiempo de llegada de la primera onda registrada, para el 4, para el 5, así, etcétera, etcétera, para todos los geófonos que formaban parte de nuestro perfil. Lo siguiente sería ajustar estos puntos de distancia, tiempo, a rectas. De manera que en el caso del ejemplo podemos ajustar los primeros 3 puntos a una recta y ajustaríamos los otros a otra segunda recta con otra pendiente. Si nos fijamos en estos segmentos de recta, lo que estamos viendo es que la primera parte de la recta es una recta que pasa por el origen. Y si recordamos, la onda directa, la expresión que tenía era la de una recta que pasa por el origen. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que en esos 3 geófonos lo primero que ha llegado ha sido la onda directa. Si nos fijamos en el otro segmento de la recta a la que hemos ajustado estos 3 últimos puntos, sería una recta que no pasa por el origen. Y según vimos previamente, las rectas que no pasan por el origen se coinciden o son las refracciones. Por lo tanto, estamos viendo que en los geófonos 4, 5 y 6 lo primero que ha llegado son las ondas refractadas. Con las pendientes de las rectas, lo que vimos era que podíamos determinar las velocidades. Es decir, podríamos establecer la pendiente del primer fragmento o el primer segmento de la dromocrona y obtendríamos la velocidad del medio primero, ya que la onda directa viaja por ese primer medio, el nivel superior. Y haciendo lo mismo, es decir, estableciendo la pendiente del segundo segmento de la recta, obtendríamos una segunda velocidad que se corresponde con la velocidad del segundo medio, ya que la onda refractada hemos visto que viaja en el contacto entre los 2 medios y por lo tanto se le asigna la velocidad del segundo medio. De manera que viendo la ecuación que hemos definido antes, que relaciona las velocidades por las distancias del punto de disparo a los geófonos y con el tiempo, tenemos todos los parámetros. Es decir, el tiempo lo podemos determinar en la dromocrona. Las velocidades hemos visto cómo las establecemos cómo podemos establecer la velocidad del primer medio y del segundo, y X, que es la distancia a los geófonos, también lo podemos determinar, ya que los geófonos sabemos a qué distancia están del punto de tiro. Es decir, que a partir de esta ecuación, que es la ecuación de las refracciones, tenemos todas las incógnitas y nos quedaría lo único despejar H, que es el espesor de la primera capa. Por lo tanto, estamos viendo que con el análisis de las dromocronas, la información que vamos a obtener a partir de las distancias y de los tiempos van a ser las velocidades en la dromocrona, y el último paso de la interpretación va a ser el establecimiento del espesor. El caso que hemos visto sería para un perfil en el que hemos situado un punto de disparo y los geófonos están colocados lateralmente. Es decir, este sería el caso. En la práctica, normalmente no se hace solo un disparo, un punto de disparo, sino que se suelen hacer varios a lo largo del perfil. Se suele hacer uno, el que se muestra en la imagen, y obtendríamos nuestro correspondiente sismograma. Se hace un disparo central, con lo cual las ondas van a viajar hacia un lado y hacia otro, donde habremos colocado los geófonos, y por lo tanto vamos a obtener un sismograma como el que se ve en la imagen, y vamos a hacer al final del perfil otro tiro, de manera que vamos a obtener el otro sismograma. Pero además se suelen hacer a una distancia alejada de los puntos externos otros puntos más exteriores todavía, con lo cual normalmente en un perfil de sísmica de refracción vamos a hacer lo que se denominan 5 disparos. Obtendremos 5 sismogramas con los que podremos construir las correspondientes dromocronas, es decir, las 5 dromocronas. Estas 5 dromocronas, lo que se hace es conjugarlas o unirlas
en una única dromocrona que va a ser la base para la interpretación de este método con las fórmulas y desarrollos que hemos visto. Por lo tanto, la interpretación en sísmica de refracción consiste en la interpretación de un conjunto de dromocronas que corresponden al mismo perfil sísmico. En sísmica de reflexión, lo que se hace es esas trazas sísmicas que tenemos para cada uno de los sismogramas, y en el caso de sísmica de reflexión sí que nos interesan ya todo el resto de registros, es decir, queremos analizar todas las reflexiones que se nos producen a lo largo de todo el registro. Por lo tanto, si nos interesa no solo la primera llegada, sino el resto del registro. Para trabajar con estos sismogramas, lo que se suele hacer es procesos de tratamiento con el fin de aumentar la claridad o que podamos apreciar mejor estos reflectores y la continuidad lateral de estos. En la imagen se ve en la parte de la izquierda un sismograma de sísmica de reflexión en la que se ven aproximadamente ciertas reflexiones, pero en la de la derecha se ha procesado este sismograma mediante una serie de técnicas, en concreto con una deconvolución, de manera que lo que se hace es potenciar los reflectores y tenemos una visión más clara de ese perfil sísmico, ya que se pueden seguir muy bien las reflexiones.